Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de comunicación oral y escrita 1. Y bueno, como le hemos venido haciendo en la anterior diapositiva y no es la excepción en esta, más bien presentación, estaremos recapitulando un poco de lo que hemos visto. Y bueno, propiamente te expliqué en este caso que también es importante una vez que vamos a hacer la toma de notas, fijarnos en los elementos necesarios de la fuente de información. Es decir, pues donde la busqué, qué pregunta pretendo responder, la fecha, los autores, también cómo es que está organizada, cómo está escrita y sobre todo si tiene un índice o no tiene un índice. Y pues bueno, vimos primeramente lo de una página web, que partimos de una pregunta, la diferencia entre un RFC y KFC, vimos cómo estaba acomodado, qué tipo de tipografía utilizaba y que ese tipo de tipografía era encaminada ya sea al título, subtítulo, a la información en general, estaba como de cierta manera, tenía diferentes tipos de iconos, en este caso relacionadas a las páginas web o redes sociales de las cuales también se puede esparcir la información. Después vimos también lo que también normalmente hacemos, que es buscar en algún libro ya de manera físico o digital, en la cual en la portada nos aparece el nombre del autor, la editorial, el nombre de la obra. Posteriormente abrimos el libro y nos aparecen datos, en este caso como de qué país viene, si tiene un traductor, no tiene un traductor, si es fuente digital, en qué año se elaboró, o en qué año lo elaboró el autor, en qué año salió la traducción, y posteriormente nos vamos al índice, donde nos aparecen los diferentes temas que tenemos ahí, y sobre todo nos vamos al que nos interesa, lo leemos, sabemos que sí responde nuestra pregunta, y tomamos nuestra nota. Y también en este caso te hacía mención a las abreviaturas que hay que podemos utilizar nosotros para hacer, en este caso, nuestro texto más sintético. Las vimos en la Real Academia Española, que algunas ya están establecidas, o que también hacemos uso de nosotros personales, que nosotros las ponemos y sabemos a qué se refieren. Por otro lado, también en este caso vimos dónde buscar las palabras que no entendemos, porque bien te le decía, si no entendemos una palabra, por ende no entendemos la idea. Si no entendemos la idea, no entendemos en este caso el texto. Si no entendemos el texto, por ende no sabemos de qué trata, y si no sabemos de qué trata, no podemos hacer nuestra toma de notas. Es por ello importante buscar las palabras que no entendamos, propiamente en un diccionario, como bien te lo mencionaba, o en diccionario especializado, que vienen siendo las terminologías que se utilizan en una serie de materias, ya sea medicina, filosofía, biología, arquitectura, de cualquier tema, buscarlas y entenderlas. Ahora bien, también una manera de tomar notas en eso era en cuestión de nada más entender el texto y hacer copiarlo tal cual decía el autor, acorde a mi pregunta, en este caso que me interesa. Otra era la paráfrasis que también te mencionaba, que era oral y escrita. Lo oral es cuando te preguntan algo de un tema y tú lo dices con tus palabras o te paras en frente del público o algo por el estilo cuando expones. Ahora bien, la escrita era cuando nosotros estamos leyendo algo o escuchamos algo y lo hacemos con nuestras propias palabras. Y te hacía mención en que podemos utilizar el autor tal o el autor dice que y lo mencionamos su obra. Y es una de las maneras que los podemos hacer. Y también era la sustitución de palabras, ¿no? Que quiere decir, bueno, vemos que hay una serie de palabras, pero las podemos cambiar de esta manera siempre y cuando no cambie el sentido de nuestro texto, haciendo que sea más entendible. Y bueno, es lo que recapitulamos la anterior clase y que también las fuentes de información son importantes para saber cómo llegar a nuestra toma de notas de una manera adecuada. Ahora bien, estaremos aprendiendo otra de cómo organizar nuestra información, porque recuerda, se puede hacer más fácil la toma de notas así, que es lo que vimos anteriormente, ya sea con una paráfrasis, viendo los elementos de la fuente de información o haciendo una paráfrasis acorde a lo que tú entendiste. Y una de las maneras es mencionando al autor, mencionando la obra y diciéndonos qué es lo que dice. O la otra es sustituyendo las palabras, que normalmente es lo que hacemos, aunque las que más se utilizan es la paráfrasis o la toma de notas como tal, de la síntesis de la información, siempre y cuando responda a la pregunta que nosotros queremos, en este caso, dar respuesta. Y bueno, para ello, en este caso seguiremos aprendiendo. Ahora, en este caso, cómo se acomoda la información, que recuerda era a partir de tipografías, que era a partir, en este caso, de pequeños esquemas, que era a partir de imágenes y que era también a partir de recursos gráficos, o en este caso, de organizadores gráficos que también nos ayudan. Y es lo que estaremos viendo, cómo es que realmente pueden ayudarnos y cómo es que realmente los podemos hacer y en qué tenemos que enfocarnos para hacerlos de una manera adecuada. Y bueno, primeramente hay que recordar, ¿no? Eso es lo que te decía, recuerda, Peter, pero este ya es un meme como tal. Más bien lo que mencionaba es recordar todo ese tipo
de cosas que ya te mencioné y sobre todo que estaremos aprendiendo otro tipo de cuestiones como son estas, que obviamente le decía, ¿cómo lo puedo organizar? Bueno, lo puedo organizar a partir de las tipografías que vienen siendo las letras que tienen diferentes colores. Este color lo utilizo para esto, para que haga mención de aquello. Los esquemas quiere decir que se acomoden acorde a lo más importante, a lo menos importante, como pueden ser las viñetas, son cuadritos o bolitas, como bien lo puedes observar ahí, que vienen siendo las enumeraciones, la que jerarquiza la información, también los cuadros sinópticos, los mapas mentales, de los cuales también podemos hacer uso para representar gráficamente la información y para que también la persona vea cómo se puede ir acomodando, o también las representaciones que pueden ser imágenes, gráficos, la relación de conceptos que también son importantes para entender a lo mejor un tema que es complicado y así nada más la toma de notas de puras letras no llega a relucir lo relevante de esta información. Y bueno, las tipografías. Y bueno, aquí te puse una serie de imágenes, ¿no? Tipografía se refiere a las letras. Y las letras pueden tener un cierto estilo, un cierto color, un cierto acomodo, de la cual nos indica que pueden ser datos relevantes, conceptos irrelevantes o información extra que nos está dando, ya sea un texto. En este caso puse el ejemplo de una imagen o de un libro en el cual, si lo vas a alcanzar, dice conceptos clave de producción y aquí te menciona diferentes tipos de conceptos, de los cuales están diferentes tipos de color, ¿no? Y también tiene un diferente tipo de letra. Por ejemplo, reseña. Tiene un diferente tipo de letra, otro ahora es en azul, comentario crítico, informar, también tiene otro estilo y argumentar. Es decir, aquí nos enfoque, bueno, primeramente un cierto color, quiere decir que es el título. Después en azul nos menciona que ese es el concepto clave y en negro nos menciona la explicación de ese concepto. Ahora bien, seguimos con más letras y vemos en este caso que está la reseña, un arte multifacético y fundamental en la comunicación. Y aquí también es otro tipo de letra, diferente a la del recuadro, con un diferente tipo de color. Y aquí también tenemos otro tipo de color, ya como tal en el texto. A lo mejor es la misma letra, pero diferente tonalidad. Y en el recuadro donde está la chica, también nos aparece otro tipo de, diferente tipo de texto en el cual diferente tipo de letra utiliza unos signos de admiración y también utiliza algo como una pequeña viñetita de la cual ella está hablando o pensando. Y si te fijas, ese tipo de tipografías, como bien lo mencionamos, sirve para diferenciar como lo importante, lo que me tengo que enfocar o lo que tengo que ver primero para entender el texto. Y sobre todo también para saber qué otra información también relevante o me da datos extras para entender la fuente de información de la cual yo estoy haciendo uso. Y por ejemplo, para practicar las tipografías, te pongo el siguiente texto. Aquí hace la mención que hay diferentes tipos o que los textos tienen diferentes tipos de funcionalidades. Y en la primera parte nos dice el texto. Se caracteriza por ser práctico, atractivo, útil. Dentro de ellos se encuentran los instructivos, manuales de cocina, reglamentos y anuncios. Si te fijas, tiene un cierto tipo de letra, un cierto de número de letra y hasta ahí. Después, para mencionar y mencionar que algo es importante o relevante, lo podemos utilizar en negritas o poner un color que normalmente es el rojo para llamar la atención de las personas que estén leyendo esa información y puedan hacer sus notas, para decirles, ojo, esto es importante, esto lo tienes que leer sí o sí, o tienes que saber diferenciar esto. Y es por eso que lo puse en rojo, ¿no? Utilizo otro tipo de color de letra para decir, depende del contexto en que nos encontremos. Y si te fijas, cambia un poco a la letra, porque esta también la puse en negritas, haciendo alusión de que eso es importante. Y a su vez también pongo los diferentes tipos de de textos o funcionalidades que hay de estos, como funciones escolares, funciones laborales y funciones sociales. Y aquí los puse con diferente tipo de letra, como se les suele llamar cursiva, para hacer mención de que, bueno, hay que diferenciarlos de esta manera porque estos son importantes, pero antes también puse la letra de color roja para saber que estos son y en estos tienes que enfocar y diferenciarlos del texto común y corriente para saber que a eso se refieren los diferentes tipos de funciones de los textos. Y a su vez también puse aquí una pequeña nubecita, de la cual en este caso me dice, recuerda, los textos escolares son los más utilizados para tomar notas y si te fijas es otra fuente distinta a esta que estoy utilizando y también se baja en este caso el número, es decir, ya sea que le pongamos cierto color, ya sea que pongamos cierto tipo de estilo de letra o bajemos el número de letra, nos indica qué tan importante o relevante es la información. Una la podemos diferenciar como el texto de la explicación, otra como los conceptos importantes de los cuales me tengo que fijar, que en este caso pueden ser diferenciados por una letra, y la otra en este caso que está en una pequeña viñeta que es poca información,
como datos extras que en este caso me da del tema para entenderlo de una manera mucho mejor. Y es así la importancia de las tipografías que realmente nos pueden decir, ojo, esto es importante, esto es un dato extra que te doy del tema, este tipo de letras, hago mención a que hay diferentes tipos de temas relacionados a lo que tú estás viendo y es importante que los diferencies de esta manera y es como realmente está el acomodo del texto y es la manera en cómo lo podemos entender o cómo funcionan las tipografías, ¿sale? Y con ello podemos entender que si es relevante o que no, o una vez que nosotros estamos haciendo nuestra toma de notas, también podemos hacer uso de ellos, ¿no? Que normalmente lo hacemos con un marcatextos. Y en el marcatextos, en este caso, es un uso de color en el cual le ponemos subrayamos que sí es lo importante o podemos hacer uso de diferentes tipos de colores, ¿no? A lo mejor, como bien te lo decía, el amarillo es para las ideas importantes. El... Podemos utilizar un naranja, que en este caso solo va a subrayar los subtítulos. Y podemos hacer uso del verde para hacer mención de conceptos importantes, es decir, cada quien maneja su toma de notas como realmente se le haga más fácil. Pero en este caso es indispensable saber que tenemos el texto y que ésta maneja diferentes tipos de letras y saber a qué se refieren cada una de ellas para así enfocarnos en esto, no enfocarnos tanto en diferente tipo de texto, acorde a colores o letras que le impone el autor. Y continuando con los esquemas, que en este caso son la forma de acomodar la información, como bien te lo decía, son aquellos pequeños cuadritos o bolitas que nos aparecen o pequeños números que jerarquizan la información, aquí podemos hacer uso de ese mismo texto que utilizamos como ejemplo, pero ahora bien, lo utilizamos con estos pequeños esquemas que tenemos. Por ejemplo, aquí puse 1, que significa, bueno, que esta es la información que nos va a explicar el texto, en este caso, o más bien la explicación que nos va a dar acorde a una temática. 1.1, que en este caso es complemento de del 1 para mencionarlos otra característica diferente a la que pretendo explicar. Y aquí ya pongo otras viñetitas que nos mencionan los diferentes tipos de funciones de los textos escolares. Es decir, aquí nos sirve este tipo de esquemas para jerarquizar la información. Es decir, bueno, esto es importante, más bien, esto es lo relevante, de esto te voy a explicar. Ahora bien, este mismo tema se divide en otro subtema que viene siendo 1.1 y en el 1.1 tenemos diferentes elementos para explicarte ese pequeño subtema que viene siendo funciones escolares, funciones laborales y funciones sociales. Que aquí ya no puse números como tal, sino puse pequeños recuadros o puse haber puesto pequeños guiones o pequeños círculos. Eso ya depende de cada el estilo de cada uno de ustedes. Pero lo que me refería, los esquemas sirven para jerarquizar la información y saber cuál es la primera información que tengo que leer, cuál es lo más relevante, de esa información que otros subtemas se desglosan. Por eso puse 1.1, porque es del mismo tema, pero en este caso es un tema de lo que primero voy a hablar. Y del 1.1 hay diferentes formas de verlo, que en este caso ya no son números, sino vienen siendo este pequeño recuadros. Y es la manera en cómo podemos organizar, en este caso, nuestra información. Continuando con esto de organizar la información, tenemos también los organizadores gráficos, que en este caso viene siendo el primero que vamos a ver, es el cuadro sinóptico, en el cual nos permite en este caso clasificar y acomodar la información con estas características bien mencionadas, que viene siendo acomodar los conceptos de lo general a lo más particular, es decir, explicarlos desde maneras muy sintéticas, bueno, desde maneras muy detalladas a los más particulares que se vayan desglosando acorde a la temática. Un orden jerárquico quiere decir que vayan de los más importantes a los no tan importantes y se utilizan en este caso las llaves que solemos utilizar de esta manera y también la organización entre conceptos, organizar el pensamiento y comprender un tema. ¿Vale? Es propiamente para que nos sirva un cuadro sinóptico, organizar los conceptos, sobre todo relacionarlos unos con otros, también organizar el pensamiento, es decir, cuando leemos un texto sabemos de antemano que lo tenemos que organizar de cierta manera para entenderlo y sobre todo de manera muy sintética y eso nos hace comprender el tema. Destacamos solo los conceptos más importantes, los relacionamos, los explicamos y así entendemos el tema de una manera bastante útil. Ahora bien, ¿cómo elaborarlo? Pues lo podemos elaborar de la siguiente. Primero, identificar los conceptos generales del tema. Posteriormente, una vez que los identificamos, saber cuáles otros conceptos se desglosan de ese tema para realmente entenderlo. Una vez que entendemos esto, ya jerarquizamos, es decir, sabemos qué conceptos son los importantes, de ahí se siguen otros y así sucesivamente otros para entender el tema y esto hace que los podamos explicar. Y una vez que ya tenemos los conceptos, los más relevantes, los que se explican unos con otros, ahora sí utilizamos llaves para, en este caso, diferenciarlos, para acomodarlos o hacer la separación entre unos y otros y sobre todo saber cómo es que se relaciona en general todo el tema y entender.
¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, son normalmente lo que realmente hacemos en la escuela primero. Partimos, y también, ojo muy importante, partimos de la izquierda hacia la derecha, es donde empieza nuestro mapa, en este caso, nuestro cuadro sinóptico, perdón, me estaba confundiendo. Nuestro cuadro sinóptico. Meramente es la idea general, que en este caso viene siendo el tema. Partiendo abrimos llave, a la derecha y partimos idea principal, idea principal, idea principal. Pueden ser diferentes tipos de ideas, acorde al tema que nosotros estamos explicando. De esa idea principal se desglossan ideas complementarias o en este caso conceptos secundarios y sobre todo los explicamos. Cada uno de ellos. Si te fijas, también parte de arriba hacia abajo, indicando que realmente ese es lo importante. Entendemos esto, pero también nos hace falta entender lo siguiente y así sucesivamente para entender a grandes rasgos lo importante y lo relevante de cada temática de la que nosotros estamos desarrollando. Y es una manera en este caso de realizarlo. Igual, a lo mejor puede ser muy abstracto esto que te estoy diciendo, pero ahorita vamos a hacer una práctica acorde a un texto que tengo preparado y te voy a mencionar cómo se puede hacer cada uno de estos para que realmente lo puedas entender de una manera mucho mejor.